Chiquilina Carolina. Vamos, vamos, vamos. Allá hay varias mochilas. ¿Faltan compañeros? ¿Dejaron las mochilas porque no han llegado? Estamos vacíos, ya. Bueno, vamos a hacer la primera parte de la clase. Hacemos un recreo chiquitito y continuamos la segunda parte de la clase para que no se nos ponga tan pesado, ¿ya? Nosotros vamos a seguir continuando con nuestra unidad número 2, ¿ya? Adelante. Adelante, señorita. Ya vamos a continuar con nuestra unidad número 2, que vimos patogenia, vimos distintos mecanismos de patogenicidad, lo último que vimos fue bacterias atípicas, y lo que vamos a ver el día de hoy, creo, si mal no me equivoco, es la última clase de esta unidad. Sí, es la última clase de esta unidad, perdón, que es la unidad número 2, mecanismos de acción y resistencia a los antibióticos. Mañana hacemos la retro y la otra semana recuerden que tienen receso, ¿ya? No queda nada pendiente de nuestro curso y a la vuelta vamos a ver la unidad número 3, que es virología. Profe, ahí recién empezamos con la unidad 3. Sí, ahí ¿Y empezamos. ahí solamente la unidad 3 es la que entra a la solemne 3? Sí, Ya. claro, porque ¿Y el control igual es después de la semana de receso? sí, después de la semana de receso, pero más allá. Sí, pues mucho más adelante. Es que tenemos que ver materia. La idea es que después veamos lo que son todas las generalidades de virus, virus DNA, virus RNA y lo último de organismos procariontes. Y si nos va bien, la idea es que podamos ver toda la materia y toda esta materia se evalúe en el control y en la solemne 3. Eso es del 27. ¿Ya? Que es virología y protozoo, junto con estas dos clasecitas que nos van a quedar pendientes de la unidad 2, mecanismos de acción de resistencia de bacterias y bacterias atípicas. O sea que es una unidad también bien densa que se viene para la solemne número 3. Profe, eso sería como el 23 y 24. ¿De ¿parece? junio? Sí. Sí, claro, aquí están. Primer módulo de esta semana, 23 de junio. Repaso Sería y el- control, o si alcanzamos a hacer acá el repaso, acá llegamos a hacer directamente el control, y el martes 24 de junio solemne en la hora de la clase, y se acabó. Sería nomás, ¿ya? Ahí nos quedamos solamente con las personas que necesiten presentar prueba recuperativa, que son los que faltan, o los que faltaron alguna solemne, que hasta el momento no había faltado alguna solemne, o los que tengan nota en rojo, ¿ya? Y que deseen presentar una recuperativa para subir una nota, ¿ya? Y sería nomás. Ya aquí ya quedan prácticamente liberados los que están aprobados, ¿ya? En julio. Entonces, jóvenes, ahora sí, esta sí es la última clase de la unidad número 2, mecanismo y acción de resistencia, ya, mecanismo de acción de los antibióticos y mecanismos de resistencia, son dos temas, dígame. ¿Pero esta clase entra para la tercera? Sí, claro, de aquí para allá todo para la tercera solemne. Porque nos van a quedar dos clases de la unidad 2 que se van a evaluar en la solemne 3, que es esta y la clase de bacterias atípicas. ¿Qué le pasó? Ah, no, nada. ¿No? Pero pregunte. No, es que dentro del ciclo. Ah, ya, listo. Seguimos con nuestro mismo resultado de aprendizaje de la unidad número 2. ¿Ya? ¿Y por qué es importante, por qué creen ustedes que es importante estudiar los antibióticos? ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo llegar y decir ya, me voy a tomar, esta semana voy a tomar amoxicilina toda la semana, la otra semana voy a tomar eritromicina, después me voy a tomar una semana ciprofloxacino y me voy a limpiar? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Porque cada medicamento tiene su
tratamiento específico. Y si yo hago eso, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Que vamos a matar la microbiota. Muy bien. ¿Y qué más puede pasar aparte de que yo mate la microbiota? El día que yo de verdad me enferme y mi médico me diga, usted ahora va a tomar amoxicilina, ¿ya? Se le causa una resistencia al antibiótico. Claro, entonces probablemente cuando yo realmente necesite utilizar un antibiótico porque tengo una infección bacteriana, ya ese medicamento no me va a hacer efecto porque probablemente ya ha generado bacterias resistentes. ¿Ustedes ven farmacología? Aún no. Todavía no, el otro semestre. Ya, bueno. O el otro año, bueno, más adelante en su vida, ya. Cuando nosotros hablamos de antibióticos, ya, nosotros estamos hablando de fármacos que inhiben el crecimiento de un microorganismo en expresión. En este caso estamos hablando de bacterias. Por eso hablamos de antibióticos, como antivida, ¿ya? Enfocado en bacterias. Y ustedes también se van a dar cuenta que existen antivirales, enfocados en virus, antiparasitarios, enfocados en parásitos, y antifúngicos enfocados en hongos, ¿ya? En eliminar o inhibir el crecimiento de cada uno de esos microorganismos. Nosotros acá nos vamos a enfocar específicamente en bacterias, ¿ya? ¿Y qué es lo importante? Bueno, actualmente hay un número X reducido de antibióticos, no hay mucha generación de antibióticos. Estimado Benjamín, adelante. Hay una generación de antibióticos, ¿ya? No hay muchos y tampoco hay muchos nuevos. Seguimos usando la misma penicilina, que ya no con tanta frecuencia, que se aisló o se identificó antes de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? La generación de antibióticos no es tan nuevo porque es un trabajo a nivel de industria farmacéutica muy largo, ¿ya? Lleva mucho tiempo de investigación y mucho tiempo de análisis a nivel de estudios clínicos. Entonces lo que tenemos es limitado. Y con lo que tenemos que trabajar, principalmente ustedes que van a prescribir antibióticos a sus pacientes, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen esos antibióticos? Hagan de cuenta que ustedes están eliminando un blanco, ¿ya? Un blanco, en este caso, va a ser su bacteria. Ustedes han visto los polígonos, cuando los muestran en las pelis, ¿ya? Que es como un polígono en el cual la persona o el tirador tiene que disparar con un arma y con una bala a cierto punto, ¿ya? Y le dicen, usted se tiene que entrenar como policía o como militar en apuntar directamente a la cabeza, directamente al pecho, directamente a tal parte. Entonces, lo que hacen cuando se receta un medicamento es justamente eso, dirigir esa bala, que es el antibiótico, hacia un punto blanco, mediana. ¿Cuál es mediana? Mediana es el punto donde el antibiótico va a actuar, ¿ya? Y en las bacterias tenemos distintos puntos, que va a ser la estructura de la bacteria. Por eso era importante que ustedes conocieran la estructura de la bacteria. Tenemos unos antibióticos que nos van a dar en la pared celular, ¿ya? Van a ir directamente a la pared, se van a inhibir la síntesis del peptidoglicano. Y la bacteria sin pared va a morir. Vamos a tener otros que su blanco de acción va a ser la membrana, ¿ya? ¿Quiénes van a ser más expuestos? Las bacterias gram negativas, porque tienen doble membrana. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan la estructura de la bacteria. Tenemos otro tipo de antibióticos que nos van a actuar a nivel del material genético, DNA o RNA, ¿ya? Nos van a inhibir síntesis de DNA o nos pueden inhibir la transcripción. Ese va a ser su blanco de acción. Si nosotros hay otros antibióticos que nos pueden inhibir la acción de los ribosomas, la subunidad menor, la subunidad mayor, y todas las bacterias necesitan sintetizar proteínas y todas tienen ribosoma, entonces todas van a verse afectadas por este tipo de antibióticos, ¿ya? Los que inhiben la síntesis de proteínas. Y tenemos otros que nos actúan a nivel de una vía biosintética, me bloquea una vía en especial en la bacteria. En este caso, síntesis de ácido fólico. Entonces, esos van a ser mis blancos de acción. Y ustedes como odontólogos, el día de mañana, cuando tengan que darle a su paciente un antibiótico profiláctico, como les preguntaba en la prueba, que el objetivo es evitar que esas bacterias de la microbiota oral ingresen en su herida y produzcan una infección. Entonces, ustedes ahí van a dar antibióticos para que esas bacterias de la cavidad oral y que estén de pronto cercanas rondando, se mueran y no les infecte su herida. Entonces, estos son mis blancos de acción.
Y ahora vamos a ver cómo actúan cada uno de estos antibióticos. Ahí hacemos recreo y luego vemos cómo las bacterias hacen para que estos blancos no las ataquen. ¿Vamos? Muy bien, ya vimos cuáles eran los mecanismos de acción. Este les puede servir esta diapo para estudiar, para repasar, porque les explican, igual que la diapo anterior, qué hacen cada uno de estos antibióticos. ¿Ya? Y también, como vimos en el laboratorio, hay un espectro de actividad antimicrobiana. No todos los antibióticos sirven para todo. Hay algunos que van a ser específicos para un grupo de bacterias y eso los vamos a llamar un espectro reducido. Por ejemplo, los antivirales tienen un espectro reducido específicamente contra virus. Vamos a tener otro tipo de bacterias como las micobacterias. Ahí tenemos el ejemplo de Mycobacterium tuberculosis, y hay un antibiótico específico, isoniazida, que inhibe el ácido micólico que está dentro de esta bacteria. Entonces, este es un antibiótico de espectro reducido, va a un grupo de bacterias específico. Por el contrario, tenemos antibióticos que actúan en vías o en estructuras que están presentes en todos. Por ejemplo, la síntesis de proteínas. Entonces acá nosotros vamos a tener un ejemplo de un antibiótico como la tetraciclina, que nos va a abarcar a un gran grupo de bacterias, gram negativas, gram positivas y parásitos o bacterias intracelulares. Entonces tenemos antibióticos o antimicrobianos de amplio espectro que nos van a cubrir bacterias gram negativas, gram positivas, micobacterias o espectro reducido, que va a ser para un grupo de bacterias en específico. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Ninguna? Y empezamos con nuestra clase. Ya vamos a tener algunos antimicrobianos. Un antibiótico es un compuesto de origen químico o de origen vegetal que me va a inhibir o matar un microorganismo en específico, ¿ya? Y algunos antimicrobianos, ¿ya?, pueden actuar como análogos de factores de crecimiento, ¿ya?, o que me emulan alguna actividad dentro de la bacteria, ¿ya? Y en este caso me van a inhibir una función específica. Acá vamos a tener un primer ejemplo de unos antibióticos que se denominan sulfamidas, que me van a inhibir la síntesis del ácido fólico. ¿Cómo hacen eso? Esta es la vía de síntesis de ácido fólico que utilizan las bacterias. ¿Para qué necesitan ácido fólico las bacterias? Para producir o sintetizar material genético, DNA. Nosotros también necesitamos ácido fólico para que nuestros glóbulos rojos funcionen y produzcan material genético también. Entonces, esta es la síntesis del ácido fólico. Partimos por este precursor, que es la betiridina más pava, a través de esta enzima, piruvatosintasa. Adelante, señoritas, se produce ácido dihidrotórico con esta otra enzima, dihidrofolato-sintasa, producimos este otro precursor y llegamos a producir ácido tetrahidrofólico, que es el mismo ácido fólico. Entonces, este es el precursor, que es el P-aminobenzoico, ¿ya?, que está acá, que es el PAVA. El PAVA es el P-aminobenzoico, y la sulfamida tiene una estructura química similar, igualita. ¿Cuál es la diferencia? Un cambio en un radical, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esto? Me bloquea esta enzima, ¿ya? Como llega y me lo sustituye, ya esta enzima no va a reconocer a este sulfamida como un PAVA y va a bloquear esta vía del ácido fólico. Entonces mi bacteria no va a producir ácido fólico. Profe, me confundí. ¿Cuál inhibía aquí? Por ejemplo, el PAVA inhibía. Claro, se simula, la sulfamida simula al PAVA y para inhibirlo, va a bloquear esta enzima, la para que se forme el ácido hídrico. Me bloquea la enzima, por aquí dice esta sulfamida, me bloquea esto y no se produce ácido fólico. Entonces la bacteria no se va a poder dividir, ¿ya? Este tiene un espectro de acción amplio y su actividad es bacteriostático. ¿Ya? Recuerden que los bacteriostáticos, cuando yo retiro el antibiótico, vuelve a reactivarse la actividad. Porque teníamos tres acciones: bacteriostático, bactericida y bacteriolítico, ¿ya? Y aquí tenemos la síntesis. Este es el PAVA,
se une en el sitio activo y me produce ácido fólico. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la sulfamida? La sulfamida se me une La y me inhibe. bloquea. ¿Cómo? La inhibe y ahí ya no Claro, se me une en el sitio activo, me produce un cortocircuito acá y ya no se me va a producir ácido fólico. ¿Ya? Tenemos otro antibiótico que es el cotrimoxazol, que se va a unir en la misma vía, pero me va a inhibir una segunda enzima. ¿Ya? Inicialmente teníamos que las sulfamidas me inhibían la primera enzima, mientras que la trimetopin me va a inhibir la segunda enzima. ¿Qué es? Y hay un compuesto que es la sulfamida más el cotrimoxazol, que es, Siempre va a estar la del principio siempre va a estar conectada con alguno de ellos. claro, que puede ser el trimetopin, sulfa, que me va a inhibir estas dos vías. Me va a inhibir dos enzimas en la misma vía y por tanto no se va a producir ácido fólico y por lo tanto no se va a producir material genético en la bacteria. ¿Qué le pasó? Pregunte. Se sinergian. Hay antibióticos que tienen esa acción, que juntos se potencian. Y este es un ejemplo. Pero lo que va a venir Ambos es que sin- se produzca DNA, el otro era para ácido. ¿Cómo? El otro era para que se produzca ácido fólico. Igual, Y este que me va a inhibir, o sea, es la misma vía, Sí. sino que acá se me van a potenciar, los dos van a actuar en la misma vía, pero ahí me inhibe el primer enzima y el otro me inhibe la segunda enzima. Que era porque cuando decía DNA. Ah, acá no dice DNA. No, dice ácido. Bueno, y aquí dice DNA. Pónganlo ahí, ¿ya? DNA. Pero me inhibe la misma vía en distintos puntos. Estos son antibióticos que tienen una acción sinérgica, se potencian, ¿ya? Y me dan una mayor acción. ¿Qué me inhiben? Síntesis de DNA. ¿Ya? Este tiene una actividad bactericida y un espectro amplio, ¿ya? Puede abarcar gram positivos y gram negativos, ¿ya? Y aquí tenemos el ejemplo, el sulfamethoxazol más el trimetopin. ¿Ya? Otro, que ya se los había mencionado al principio, isoniazida, es un antibiótico que me va a actuar acá, ¿ya? Me va a inhibir la síntesis de ácidos micólicos. ¿Y quiénes tienen ácidos micólicos? Las Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ¿a quién va a ser blanco? Mycobacterium tuberculosis. Si yo tengo una infección en la piel por un coco gram positivo, por un estafilococo áureo, y el médico me manda isoniazida, ¿qué creen que va a pasar? Nada. No le va a Nada, servir. porque no tiene blanco de acción. Sí. Si no tiene blanco de acción, no va a actuar el antibiótico. ¿Ya? Es bacteriostático, ¿ya? Y su actividad es bactericida cuando la bacteria se está replicando constantemente, porque me inhibe esto, que es específico de Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Easy. Sí, sí. Easy. Y tenemos otros que son de tipo análogos de factores de crecimiento, ya similares a las sulfamidas, que se parecen a algo, se parecen a una base nitrogenada. Tenemos la fenilalanina, un aminoácido, y podemos tener, estos se utilizan mucho como antivirales, ¿ya? Se le añade un flúor y vamos a tener una P-fluorofenilalanina, ¿ya? Me inhibe la síntesis de proteínas porque me bloquea la síntesis, la traducción. Entonces vamos a tener un aminoácido bloqueado. Acá vamos a inhibir la síntesis de RNA. Podemos tener un aminoácido, una base nitrogenada del RNA, un uracilo modificado también. Le añadimos un flúor y vamos a tener un 5-fluorouracilo. Y también tenemos otro ejemplo de otra base nitrogenada que le añadimos un bromo, otra modificación que nos va a bloquear la síntesis de o RNA o DNA. ¿Dónde se usan? En infecciones víricas y fúngicas, ¿ya? Son ejemplos de antibióticos que se pueden hacer. Tenemos otro grupo que nos va a afectar el material genético, ¿ya? Acá tenemos la gran familia de las quinolonas que nos van a afectar, nos van a inhibir las DNA girasas o las topoisomerasas de tipo 4, ¿ya? ¿Qué hacen estas enzimas? Creo que acá está más lindo, ¿ya? Estas enzimas, esto es una DNA girasa normal, lo que hace es súper enrollar el material genético
para que se hagan estos quiebres por la helicasa y toda la maquinaria de la transcripción se una y empiece a replicar, ¿ya? Cuando está presente estos antibióticos, las quinolonas me van a bloquear las DNA girasa y la DNA girasa no me va a permitir este superenrollamiento y la hebra se me va a quebrar. Por lo tanto, la bacteria no se va a poder replicar. Y muere. Y muere, ¿ya? Mientras que cuando la DNA girasa está bien, la bacteria se va a poder dividir y va a tener 2 células hijas, ¿ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo, como les mostré, la DNA girasa inhibe uno de los antibióticos de esta familia. Acá tenemos todas las familias, primera generación, segunda y tercera. Ciprofloxacino es el más conocido, de segunda generación, se utiliza mucho para infecciones del tracto urinario. Profe, ¿tenemos que conocer todos los nombres de No. los antibióticos? Esperen un segundo, apago mi alarma. No tienen que saberse todo, eso se los tienen que aprender en farmacología. Lo que sí se tienen que aprender es qué hace la familia y un representante. Por ejemplo, yo les puedo decir, un paciente, una mujer de 20 años, ha sido diagnosticada con una infección urinaria, ¿ya? El médico ha indicado un tratamiento con ciprofloxacino. Yo le voy a dar información en el enunciado o en el caso clínico, ¿ya? Este antibiótico, ¿cuál es el blanco de acción, por ejemplo? Entonces les voy a decir que afecta el RNA, que afecta el DNA, que afecta la membrana, que afecta la pared. Ustedes, obvio que tienen que conocer qué hace el antibiótico, ¿ya? Y de a qué familia pertenece, aunque yo les estoy dando información, ¿ya? Entonces tienen que decir que afecta el material genético o inhibe la síntesis de DNA. Así son las preguntas que tenemos que elaborar, ¿vale? Esto es para más adelante en sus vidas, ¿ya? No en esta clase. Yo no les voy a preguntar cuáles son las quinolonas de tercera y cuarta generación, no. Y existen las generaciones porque son escalones. Ustedes van a tratar a sus pacientes inicialmente con primer escalón o primer línea de tratamiento. Si hay resistencia a antibióticos, subimos. Si hay resistencia a antibióticos, subimos. ¿Por qué? Porque estos son balas. Hagan de cuenta que estos son balas de un revólver, estos son balas de un fusil y estos son cañones, ¿ya? Entonces, a medida que ustedes van avanzando en su escala de tratamientos o de generaciones, van a tener o van a quedarse con las mejores o últimas armas para combatir las infecciones. Si nosotros tenemos bacterias que son resistentes a todo esto, sacamos las quinolonas de nuestro uso, porque ya no nos van a servir. Entonces, por eso ustedes tienen que partir inicialmente con primer escalón, para no generar tanta resistencia, ¿vale? Súper. Entonces, ¿contra quién son efectivos? Contra gram positivos, gram negativos, porque todos tienen DNA girasas, ¿ya? Aunque se ha visto que hay algunas resistencias, como las que se mencionan acá, y lo que tienen en común es el mismo anillo, ¿ya? Y lo que cambian son radicales en cada uno. Esos son los cambios en cada una de estas familias. Y como les mencioné, no se lo tienen que aprender en mi clase, sino más a futuro en su farmacología, ¿vale? ¿Dudas? ¿Ya? Y aquí está la tablita, que tampoco se la tienen que aprender, pero les va a servir para identificar los representantes de cada una de las generaciones y espectro de actividad, ¿ya? Aquí llegamos a los que nos inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, ¿ya? Principalmente RNA. Entonces acá nosotros tenemos, ¿ya? Nos inhiben la síntesis de RNA porque se nos van a unir a esta subunidad beta, ¿ya? Esta es la RNA pol, que tiene subunidad beta, alfa, delta, y nos van a inhibir esta, nos la van a bloquear, ¿ya? Y por lo tanto me van a bloquear el inicio de la transcripción. Si no hay transcripción, no se puede replicar la bacteria, no va a tener nuevas proteínas, ¿ya? Y aquí uno de los representantes es rifampicina, que tiene muy buena actividad contra Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Y contra bacterias gram positivas, ¿ya? Y tenemos la gran familia de los antibióticos que nos inhiben la síntesis de la pared,
¿ya? La pared es súper importante para las bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. Entonces les da estructura, rigidez, ¿ya? Y tenemos dos grandes familias acá. Los betalactámicos, que incluyen penicilinas, cefalosporinas, cefamicinas, carbapenémicos y monobactámicos como el Astreonam, y un segundo grupo, los glicopéptidos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Acá nosotros tenemos una bacteria, digamos que es un coco, ¿ya? Que tiene su pared y se expuso a una cefalosporina o una penicilina. Esta bacteria va a empezar a tener sitios donde no se me va a sintetizar peptidoglicano, ¿ya? Y por lo tanto, en esos sitios más débiles, la bacteria se me va a estallar, se va a romper. Por eso, la acción de esto es bactericida, ¿ya? Me va a romper la bacteria, me la va a matar completamente, ¿ya? Y vamos a ver estas famosas familias y hacemos el recreo, ¿ya? Entonces, vamos a partir por el primer grupo, que son los beta-lactámicos. ¿Por qué son importantes? Porque todos tienen algo que se llama anillo beta-lactámico. ¿Ya? Ya vamos a hacer el recreo, no me como, ¿ya? Anillo beta-lactámico, ¿ya? ¿Qué es este anillo beta-lactámico? Es un anillo beta-lactámico y tienen todos un anillo tiazolidínico y un radical libre o un grupo N-acid. Esta es la estructura de las penicilinas, ¿ya? Entonces, todos tienen en común esto, el anillo beta-lactámico, el cuadradito. Todas los beta-lactámicos y tienen un anillo secundario, salvo este, por eso se llama monobactámico, no tiene anillo secundario, ¿ya? Y aquí tenemos las distintas familias: penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas, monobactámicos y ácido clavulánico, ¿ya? Que sí tenemos que saber que estos son beta-lactámicos, ¿ya? ¿Ya? No cada una de sus generaciones, ¿no? Eso sí. Y tenemos también una proteína que nos va a ayudar a que se nos unan las penicilinas, que se nos unan estos beta-lactámicos. ¿Dónde está esta proteína? Se llama proteína fijadora de penicilina. Es una porina normalmente que está en la membrana interna de las bacterias. Su objetivo no es ser blanco de las penicilinas, ¿ya? Pero estos beta-lactámicos la utilizan, ¿ya? Esta proteína nos va a ayudar a sintetizar el peptidoglicano. Nos va a ayudar a producir la transpeptidación y que se unan estos dímeros con su colita de aminoácidos, ¿ya? Entonces, esta proteína me va a hacer la transpeptidación, que es enlazar estos legos que son el peptidoglicano, N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. ¿Qué hace el beta-lactámico? La bloquea. Se me une y la bloquea. Por lo tanto, la bacteria no va a poder formar esa pared de legos que son los peptidoglicanos, ¿ya? Entonces, por eso no se produce la transpeptidación y se destruye la célula. Su efecto es bactericida y, por lo tanto, la bacteria no va a poder sintetizar peptidoglicano, ¿ya? Y tenemos, afortunadamente, unos antibióticos que se llaman inhibidores. Hay una resistencia que me corta, las bacterias tienen una enzima que me cortan el anillo beta-lactámico, que se llaman beta-lactamases. Pero hay unos inhibidores de beta-lactamases, ¿ya? Que han sido creados. Y son 3, ácido clavulánico, surfactán y tazobactán. Inicialmente ellos son antibióticos, pero muy débiles, y van a acompañar a otro antibiótico. Esto sí lo han visto en su vida. Amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Lo han visto? Este es el más famoso, ampicilina más surfactán, que tiene el antibiótico más el inhibidor de la beta-lactamasa, ¿ya? Pensando en que la bacteria ya tiene una resistencia intrínseca. Sería como segunda etapa, ¿no? Claro, nos estamos anticipando al futuro. Cuando el médico ve que es una infección bacteriana seria, grave, de una le manda con el inhibidor de la beta-lactamasa. No vamos a esperar que el médico le mande amoxi una semana y el paciente no mejore en una semana. Entonces a la semana le mandamos el ácido clavulánico. No, el médico cuando ve esas infecciones más severas nos manda de entrada amoxi más ácido clavulánico, ¿ya? Porque le estamos adicionando de una vez el inhibidor, ¿ya?
Segundo ejemplo, ampicilina más sulbactam y piperacilina más tazobactam. Eso se hace lo mismo con las dos. Los mismos, son tres. Son tres inhibidores de beta-lactamases. Y los tres nos hacen eso, bloquear esa enzima. ¿Ya? La familia de la cefalosporina también tiene ese mismo mecanismo de acción, pero es más potente. Tiene mayor espectro que las penicilinas y más resistente a las beta-lactamases. Tenemos 4 generaciones que en esta clase no se las tienen que aprender. Recuerden que va a ser para un futuro en su vida. ¿Ya? Aquí tenemos los monobactámicos, que tienen un solo anillo, y de la familia de los carbapenémicos, imipenem y ertapenem. Estos son de amplio espectro para aerobios y anaerobios. Esta es de los últimos cañones que les va quedando a los médicos cuando tienen infecciones por bacterias. Y el problema es que actualmente hay resistencia contra estos últimos cañones. Pero estamos quedando sin estrategias. ¿Ya? Y el último, vancomicina, espectro reducido contra gram positivo, me interfiere con la síntesis del peptidoglicano en gram positivos. También este es uno de los últimos cañones que nos quedan, pero Para gram positivos. Si tenemos una E. coli, no nos va a servir. Importante. ¿Ya? Nos inhibe también la transpeptidación, que es la formación de esa pared de Legos. ¿Ya? Hagamos el recreo acá, ¿me parece? Y nos quedan estos, que creo que eran 2 o 3 diapos nomás. ¿Cuántas nos quedan? Ah, no, 1, 2, 3 diapos. Ah, ya hagámosle nomás. Para terminar la primera parte, 3 diapos. Los que me inhiben, síntesis de proteínas. ¿A quién creen ustedes que van a afectar si me inhiben la síntesis de proteínas? Pregunta, ¿solo gram negativos? ¿Solo gram positivos? ¿O va a ser de amplio espectro? Estos que me inhiben la síntesis de proteínas, ¿va a ser espectro reducido, gram positivos, gram negativos o amplio espectro? amplio espectro. Claro, porque todas las bacterias necesitan sintetizar proteínas. Representante, eritromicina, acitromicina y claritromicina. ¿A dónde se me une? Subunidad 50S. ¿En quién me sirve? En pacientes que son alérgicos a las penicilinas. No le puedo dar penicilina a mi paciente porque es alérgico. Esta es una opción. Bacteriostáticos. ¿No? Tenemos los que me inhiben la subunidad 30, subunidad menor. Los anteriores me unían la subunidad mayor, ¿ya? Me inhiben la elongación de proteínas, de que se me ensamblen aminoácidos. Y en este me inhibe el inicio, ¿ya? Me inhibe el inicio de la transcripción. Representantes, aminoglicósidos, y me bloquean esta, la subunidad menor. ¿Ya? Va a inhibir esa unidad, subunidad. Y por último, los que me afectan a la membrana. Ejemplo, las polimixinas B y E. Específicos contra bacterias gram negativas, porque son las que tienen doble membrana y van a actuar más fácilmente acá. ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, yo sí les tengo una. ¿Quién nos lee? Pregunta de examen, jóvenes. Tibiecita la pregunta. ¿Quién la lee en voz alta? Amaro, léala, por favor. Una mujer presenta una infección urinaria causada por Klebsiella pneumoniae. Como parte del tratamiento, se la administra por vía oral ciprofloxacino, un antibiótico de la familia de las quinolonas. En los cultivos sucesivos realizados se observa que las bacterias se acumulan mutaciones. ¿Qué estructura bacteriana es afectada por este agente antibacteriano? Vamos, opción A. Pared celular. Opción B, ribosomas. Opción C, enzimas de replicación del ADN. Y opción D, enzimas del metabolismo anaeróbico. ¿La C? ¿Quién vota por la A? Nadie. ¿Quién vota por la B? ¿Quién vota por la C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí, por allá? ¿Y quién vota por la D? ¿Y los que no votaron, quiénes? 0. ¿Ya? Enzimas de la replicación. ¿Ya? Así son el tipo de preguntas. Vamos a dar siempre un contexto, un caso clínico, ¿ya? Como les dije, ustedes no se tienen que aprender todas las generaciones de los antibióticos, pero sí el grupo del antibiótico, ¿ya? Y cuál es su mecanismo de acción, ¿ya? Por lo general, les podremos dar
de qué familia pertenece ese antibiótico para dar más contexto en la pregunta. ¿Vale? Y ahora sí, recreo y vemos la última partecita que es más cortita. La segunda clase, la segunda parte, perdón, de la clase, más que la segunda clase. Todos vieron antibiogramas en el laboratorio, ¿cierto? La semana pasada. Antibiograma, algo así. Sí, todos vieron antibiogramas, todas las secciones lo vieron. Bueno, esta es una bacteria que se aisló en el 2009. Y esta misma bacteria, mire que era sensible a este antibiótico y tenía una sensibilidad intermedia a este segundo antibiótico. ¿Me siguen lo que les estoy diciendo? Sí. ¿Todos? Ok. En el 2019, esta misma bacteria, mire cómo se comportaba frente a los mismos antibióticos. ¿Cuál es este resultado? Ya tienen resistencia al Es antibiótico. resistente a estos dos antibióticos que antes era sensible. Sí. Entonces, acá este médico se quedó sin estas dos armas. ¿Qué tiene que hacer? Subir el nivel. Aumentar. Irse a la segunda generación. O si era la segunda, irse a la A la tercera tercera. generación. O si era la tercera, irse a la cuarta generación. Para tratar esta bacteria que antes era sensible. Entonces, esto es lo que se denomina resistencia a los antibióticos. Y así se ve en el laboratorio. Ya cuando ustedes hacen un antibiograma o les reporten un antibiograma que sea resistente, 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 es una bacteria multiresistente a los antibióticos. ¿Ya? Es un problema. ¿Cómo se adquiere? De dos formas. Una forma es una resistencia adquirida a través de transferencia génica horizontal, a través de plasmidios, es una de las principales vías, a través de bacteriófagos, ¿ya? A través de ingreso de material genético foráneo o a través de transposones. Eso es adquirida, ¿ya? Se adquieren genes que vienen de otro lado y nos traen esa resistencia. O una resistencia intrínseca. La bacteria no tiene blanco de acción. El ejemplo de nuestro estafilococo aureus, que si lo tratamos con isoniazida, no tiene blanco de acción. O que las bacterias se hayan vuelto naturalmente resistentes a un antibiótico. ¿Cómo es eso? Ustedes están resfriados y por un virus y les mandan amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas una semana. Un antibiótico que no va a eliminar la enfermedad porque es viral. ¿Ya? Y ese es el caso típico. Entonces tenemos nuestra bacteria, que es la bacteria azul, que va a ser combatida. Le van a dar un antibiótico que no necesita recibir antibióticos. Digamos que esta es nuestra microbiota. Y dentro de la microbiota tenemos unas bacterias y dentro de ellas todas son normales, sensibles, pero tenemos una que naturalmente es resistente al antibiótico. ¿Qué pasa? Le damos la moxi a nuestra paciente y la gran mayoría de las bacterias mueren. Todas estas achurrascadas mueren. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a resistir? Esta, que es resistente y como ella va a quedar solita en la playa, va a empezar a crecer a sus anchas. Y eso es lo que va a pasar. La bacteria resistente va a empezar a crecer, ¿ya? Nuestro médico dijo, pucha, no nos funcionó, vamos a dar más amoxi a nuestro paciente, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a terminar de matar las que eran sensibles y se nos va a seleccionar la cepa resistente. Y esta es la forma en cómo se producen las bacterias resistentes, ya a través de selección natural. Las más resistentes sobreviven y por eso se siguen multiplicando. ¿Ya? Entonces, hay distintos mecanismos de resistencia. Uno, el más sencillo, es que la bacteria no tiene blanco de acción. El ejemplo número 1 que les di era el estafilococo aureus, que no tiene ácido micólico para la acción de la isoniazida. Ejemplo número 2, Mycoplasma es una bacteria que no tiene péptido glicano. Entonces, si yo le doy una penicilina, ¿qué creen que le va a pasar? Nada, va a ser resistente de manera natural a las penicilinas. ¿Ya? Va a tener una resistencia intrínseca, no tiene blanco de acción. ¿Ya? Segundo mecanismo de resistencia, la bacteria es impermeable al antibiótico. Nosotros acá tenemos nuestro beta-lactámico que va a ingresar a través de una porina, que es un poro, y va a llegar a nuestras proteínas fijadoras de penicilina, las PBP. ¿Qué hace mi bacteria? Cierra los poros, cierra la porina, modifica por algún mecanismo genético
un plasmidio, le dice modifica tus porinas y estas porinas van a estar cerradas. Mire que acá están abiertas, acá van a estar como cerradas hacia abajo. Y el antibiótico no puede ingresar. ¿Ya? Acá se hace impermeable al antibiótico, una modificación de las proteínas de la pared. Tercer mecanismo, ¿ya? Presencia de enzimas, como las beta-lactamasas, que me rompen mi anillo beta-lactano. ¿Para quiénes van a ser efectivos? Obviamente, para las bacterias que tengan anillo beta-lactano. ¿Ah? Enzima que me inhibe el antibiótico. Tercer mecanismo de acción. Y cuarto, acá podemos tener que una bacteria modifica la diana. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Nuestras proteínas fijadoras de penicilinas naturalmente son así, pero a través de un plasmidio puede llegar una mutación de un gen que me va a producir una PBP mutante. Y esta PBP mutante ya no va a ser blanco de acción para mi beta-lactano. Entonces aquí tenemos una diana modificada a través de un mecanismo de resistencia genético extra. Y otro mecanismo de acción, creo que este era el quinto, alteramos una ruta metabólica. Desde ya, por ejemplo, las sulfonamidas que me inhibían esta enzima, la dihidroxiterado sintasa, nuestra bacteria puede utilizar ácido fólico de manera exógena. Ya no producirlo, ¿ya? Sino que se lo roba de nuestra comida. ¿Y quiénes vamos a terminar anémicos nosotros? ¿Ya? Otro mecanismo de acción. Y otro mecanismo, creo que este es el sexto, se bombea el antibiótico hacia afuera. ¿Qué quiere decir? El antibiótico entra por una porina, aquí entra el antibiótico, el puntito verde, y tenemos unas bombas de flujo, unas bombas de expulsión. El antibiótico llega y lo echamos para afuera. Eso es una extracción activa. Ejemplo, es efectivo contra las tetraciclinas. Entonces son distintos mecanismos que tienen las bacterias para sacar los antibióticos, para que no les hagan efecto. ¿Y qué han ganado con eso? Bueno, ser resistentes a la gran mayoría, a algunas bacterias, de los antibióticos. ¿Ya? Y como les dije, esto puede ser porque vía intrínseca o vía de resistencia natural se modifican estos genes, o porque vengan por plasmidios de resistencia. ¿Ya? Resumen, que le va a servir para estudiar para la pruebita, para la solemne. Las estrategias, ¿ya? Esto es lo normal, que el antibiótico entre, pero podemos mutar o cambiar la proteína fijadora de penicilinas, producir una enzima que me rompa el antibiótico, ejemplo beta-lactamasa, tener una alteración en la membrana, las porinas cerradas, o tener bombas de flujo que el antibiótico me los echen para afuera. ¿Ya? Son, en resumen, los mecanismos de resistencia que tienen las bacterias. ¿Ya? Resumen nuevamente, y que hemos visto que se han presentado resistencias cruzadas. Si yo tengo una resistencia a penicilina, puedo tener resistencia a varios de la misma familia. Entonces, si ya tengo resistencia a las penicilinas, no voy a mandarle una cefalosporina, me cambio de familia, ¿ya? Porque ya esa resistencia puede ser cruzada a todos los de la misma familia o la misma similitud química, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa con estas resistencias? Es por el uso indiscriminado de antibióticos. El paciente le mandan antibióticos 7 días y al tercer día me siento mejor. Chao, el cartón que me queda de antibióticos. Entonces yo genero resistencia al antibiótico, selecciono bacterias resistentes, ¿ya? También se ha visto que el uso excesivo de antibióticos en la cría de lo que nosotros comemos, ganado y pescado, también puede interferir, ¿ya? En los hospitales pueden tener un control inadecuado, falta de higiene y también falta de desarrollo de nuevos antibióticos. ¿Se pueden diseminar las resistencias? Sí, por lo general por transferencia génica horizontal. Y lo último, las superbacterias. Ejemplos de bacterias que son multiresistentes, ¿ya? Acá tenemos dos grandes ejemplos, Klebsiella pneumoniae y E. coli, que son inicialmente, estos eran sus antibiogramas y actualmente son así. Resistente a casi todo, ¿ya? Tienen enzimas como carbamepenasas que se parecen a las beta-lactamasas que me rompen los antibióticos. Entonces los médicos se quedan sin opción terapéutica para poder tratar eso. Es una bomba de tiempo.
Porque adquirir una bacteria de estas es prácticamente condenarte a la muerte porque no tienes con qué tratar estas bacterias. ¿Qué bacteria pueden tener? Tenemos E. coli, ya, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter, y ya hay detección de estas bacterias en Chile también. A nivel hospitalario principalmente. Pregunta, y terminamos. Uy, lo hizo más rápido de lo que me imaginé. Estimado Benjamín, léanos. Un paciente presenta una infección causada por Staphylococcus aureus. La prueba de susceptibilidad revela resistencia a la oxacilina. Se sabe que esta resistencia se debe a la modificación en un componente de la pared celular que reduce la afinidad por los antibióticos B-lactámicos. ¿Qué mecanismo implica la resistencia en esta bacteria? A. Producción de B-lactamasas que impiden el antibiótico. B. Cambios en la permeabilidad de la membrana que impiden las entradas del antibiótico. C. Exportación activa del antibiótico mediante bombas de flujo. D. Alteración de las proteínas de unión a penicilina. Nos están diciendo que hay una infección y hay una resistencia, ¿ya?, a un antibiótico que es la oxacilina, ¿ya? Es de la familia de los beta-lactámicos, como nos dicen aquí. Y también nos dice que la resistencia se debe a una modificación en un componente de la pared que reduce la afinidad por los beta-lactámicos. ¿Qué tipo de resistencia es? ¿Quién vota por la opción A? No. ¿Quién vota por la opción B? ¿Por cuál vota? Por la B. Por la B. ¿Quién vota por la B? 1, 2, ¿sí o no? 3, 4. ¿Quién vota por la opción C? Nadie. ¿Quién vota por la opción D? Pucha, entonces, todos sacaron 0. Porque los que no contestaron tienen 0 y los que contestaron la B también tienen 0. ¿Qué nos están diciendo? Hay una resistencia a oxacilina y nos dicen que hay una modificación en un componente de la pared que reduce su afinidad. Entonces la C porque dice componente. Muy bien, buen análisis. Opción A, producción de una beta-lactamasa. ¿Qué es una beta-lactamasa? ¿Qué es una beta-lactamasa? ¿Qué tipo de molécula es? ¿Cómo? Una enzima. Y acá nos dicen que es un componente de la pared. Entonces esta opción sale. Cambios en la permeabilidad de la membrana. Que como decía, Pero me están diciendo que es un componente de la pared. Pero quizá igual tenía que ver con la permeabilidad. Pero me están hablando de la afinidad. La afinidad es la unión. ¿Estamos? No me están hablando de que me impide que me entre el antibiótico. Entonces esta Pero sí opción, que decía que reduce la afinidad. Entonces Claro. por eso yo dije quizá porque estaba haciéndose un cambio se estaba disminuyendo la permeabilidad de la membrana. la permeabilidad es un poro Ujú. que se abre y que se cierra. Pero acá me están diciendo que me reduce la afinidad. No me están diciendo que me lo bloquea. Ya. ¿Ya? Entonces, esta opción sale también. Exportación activa a través de una con bombas de flujo. ¿Están diciendo que le están echando para afuera? No. La opción correcta es que se me altera una proteína que me va a reducir la afinidad de estos antibióticos. Importante, ¿cómo entran los beta-lactámicos? A través de una proteína fijadora de penicilina. Entonces, la opción correcta era esta. Ellos no entran por porinas, entran por una proteína fijadora de penicilina que le permite el ingreso y bloquea la transpeptidación. Jóvenes, dudas, preguntas. Mañana espero que hagamos la retro, sí o sí. ¿Ya?